a esta hora, y para nuestra edición de hora 13 también, vamos a tomar contacto con el gobernador Cristian Cancino, quien se encuentra con nosotros, el gobernador de la provincia de Valdivia. Gobernador, ¿cómo está? Muy buen día para nuestra edición de hora 13 el día de hoy. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarles en la radio, entregando alguna información que esperamos pueda ser útil para toda nuestra gente. Así es, gobernador, le pregunto de inmediato por lo que es la vigencia de cédulas de identidad, un tema muy importante durante estos días que ha causado cierta confusión en la ciudadanía, ha causado algunas dudas con respecto a qué pasa realmente con la vigencia de cédula de identidad, considerando por supuesto la emergencia que estamos viviendo como país con esta pandemia, con este virus, el COVID-19. Efectivamente, tenemos una extensión en la vigencia de las cédulas de identidad, ya los decretos están en el diario oficial, así que tienen plena validez en el afán de descongestionar las oficinas del registro civil. Recordemos que el registro civil es el servicio público más concurrido que tenemos a nivel nacional, el con mayor presencia en el país y además el que más al que más se concurre por diversos trámites. Bueno, en el afán de evitar, por así decirlo, este traslado hasta la oficina del registro civil y la espera que eso significa muchas veces, hay dos beneficios, pero que son importantes de separar para efectos prácticos. Lo primero es que se extendió hasta el año 2021, hasta el 30 de abril del año 2021, aquellas cédulas de identidad que vencían este año 2020. Eso es para los chilenos. Si su cédula de identidad vencía durante el año 2020, usted no debe concurrir a las oficinas ni hacer trámite alguno. Automáticamente se va a extender su vigencia hasta el 30 de abril del año 2021. Yeah. Y para los extranjeros el tema es un poco distinto, porque si la cédula de identidad vencía durante el 2019, la vigencia va a ser hasta el 31 de diciembre de este año, para las cédulas que se les vencía en el 2019. Esta cédula de carácter transitorio o temporal que tienen los extranjeros en nuestro país. Y aquellos que se le vencía durante el año 2020, su vigencia se extiende un año más, pero a contar de la fecha en que se terminaba la vigencia de su cédula de identidad. Por ejemplo, se le vencía el 30 de abril de este año, va a tener un año más hasta el 30 de abril del próximo año esa cédula de identidad temporal que tienen los extranjeros que están en nuestro país. Así que en ese sentido, el trámite más utilizado dentro del servicio más utilizado también va a poder evitarse durante este tiempo que estemos enfrentando esta situación. Ok, bueno, es importante este tema, gobernador, porque bueno, hace unos días atrás pasó acá, le pasó a una auditora de nosotros acá de la radio, que fue con su cédula de identidad y bueno, vence durante el transcurso de este año, o había vencido, perdón, digo, y no le aceptaron la cédula de identidad y tuvo un pequeño problema con respecto a ese tema. Entonces yo creo que también podemos hacer un llamado a la entidad o a las diferentes entidades bancarias de nuestro país para que también ellos puedan tener, aunque tengan el conocimiento, pero puedan tener también el criterio con respecto a esto. Efectivamente, nosotros el afán es precisamente extender esa vigencia. Estos decretos ya están publicados en el diario oficial, por ende son absolutamente válidos, y no es necesario hacer trámite, porque la gente me dice, oiga, pero ¿cómo mi cédula sigue diciendo eso? Sí, no importa que lo siga diciendo, esas fechas de término. Lo importante es que ahora usted pueda hacer uso de ellas legalmente en todo el país, simplemente con las fechas señaladas. O sea, no se preocupe, no es necesario que le coloquen nada encima ni le cambien la cédula, sino que opera por ley. Entonces no es necesario hacer un trámite extra para este tema. Ahora, otra cosa distinta, sí, aclarar, es cuando yo no tengo la cédula de identidad. El no tenerla sí implica que uno debe concurrir presencialmente a obtener una nueva cédula de identidad. Por ejemplo, si hubo extravío o robo, etcétera, etcétera, ahí usted necesariamente va a tener que tener una cédula, y ahí sí es difícil hacerle el quite al trámite de pedirla presencialmente. Bueno, y hablando de ese mismo contexto, gobernador, ¿cómo se va a tener que realizar ese trámite? Porque gran parte de los registros civiles en nuestra región, al menos, ya van a comenzar, o no conocemos el día de mañana con respecto a la contingencia nacional que está pasando, si van a estar atendiendo a público o no. La gran mayoría de los trámites se están haciendo de forma online a través del sistema. En caso de que se perdiera una cédula de identidad. Estamos haciendo turnos especiales en la región respecto al registro civil. Payaco está haciendo un turno especial desde las 11:30 a las 13 horas. Pero el afán es precisamente ese, o sea, que el trámite que sea absolutamente necesario o de importancia, relevancia para poder asistir, se haga presencialmente. En este caso, por ejemplo, cuando alguien no tiene cédula de identidad.
el resto, el llamado es a ocupar la web precisamente para hacer trámite. En algunas comunas tenemos algunos tótems de autotensión, pero todo lo que se pueda hacer por la web, favor utilizar esa vía, y cuando no se pueda, concurrir hasta la oficina, en este caso Payaco, que está funcionando en dicho horario. Bien, gobernador, le pregunto a continuación otro de los documentos, otra de la tramitación, que se extendió hasta el 30 de junio, en este caso fue el permiso de circulación. El presidente envió un veto al respecto por aquello. Me gustaría preguntarle efectivamente, su impresión. hace unos días atrás se produjo una situación ahí especial, en el sentido de que el Congreso aprueba una ley que permitía, que faculta a las municipalidades a ampliar los plazos para el permiso de circulación. Sin embargo, a juicio de algunos alcaldes especialmente, no decía nada respecto a la posibilidad de pactar también de ampliar el plazo para las 2 cuotas, o no se refería respecto al tema de intereses y reajuste, y no refiriéndose a ese tema, decían, ¿sabe qué? Yo tengo que aplicar intereses y reajuste. Entonces, en el afán de evitar esa situación y de tener una ley, por así decirlo, que realmente cumpla su objetivo, es que se aprobó, el presidente dice, yo voy a vetar, voy a hacer uso de mis facultades, veto esta ley y envía al Congreso nuevamente, por así decirlo, a tramitación, salvando estas objeciones que existían. Y es por ello que quienes paguen el permiso de circulación después del 31 de marzo podrán realizarlo en 2 plazos. El primero hasta el 30 de junio y la segunda cuota hasta el 31 de agosto, sin incurrir en intereses o reajustes legales. Entonces, salvamos esa situación y esto quedó listo para hacer ley, pero recordemos que esta es una facultad a los municipios, son los municipios los que deben decidir respecto de la ampliación del plazo para el pago del permiso de circulación. Perfecto, muy bien pues. Y por último, gobernador, antes de despedirnos de esta conversación, me gustaría preguntarle sus impresiones, cómo está operando el día de hoy la provincia de Valdivia con respecto a la contingencia nacional, cuáles son las prevenciones que se están llevando a cabo, efecto en nuestra provincia, básicamente en su trabajo usted como gobernador. Bueno, nosotros contarles que estamos implementando todas las medidas que en su momento ha señalado el presidente de la República, el Ministerio de Salud, pero también en la zona el jefe de la Defensa Nacional, el general Guillermo Sánchez. Contarles que hasta el momento, quizás ustedes ya dieron la información, pero tenemos 68 casos en la región de Los Ríos, tenemos un fallecido, lamentablemente. De los 68 casos, y de acuerdo a la última información que tenemos de la Seremi de Salud, recordemos que en este sentido debemos ser sumamente responsables, y la información baja por una vía, que es la autoridad sanitaria. En ese sentido tenemos 5 personas hospitalizadas en la región de Los Ríos, 2 de ellas con ventilador mecánico. Por otro lado, a nivel nacional, la cifra también, el ministro Mañalich acaba de anunciar hace algunos momentos, 3.404 casos confirmados, lamentablemente 18 fallecidos dentro de estos casos. Entonces nuestro trabajo es hoy implementar las medidas que son proporcionales a la situación que estamos viviendo. El grueso de los casos en la región está en la ciudad de Valdivia, que se lleva, por así decirlo, prácticamente 2/3 de estos casos, y lo que a nosotros corresponde es entregar información verificable, real, y por otro lado también seguir haciendo un llamado a la prevención de la propagación de este coronavirus o COVID-19, que nos ha llevado a tomar múltiples medidas en toda la región de Los Ríos en el afán de evitar, por así decirlo, mayor número de contagios. ¿Hay un límite de cantidad de contagios o de contagiados, hablando solamente de Valdivia? Porque, el ministro de Salud, cuando por su visita en Valdivia, dijo claramente, y el intendente también lo replicó, lo dijo nuevamente, que tenía que haber una cierta cantidad de casos para que se decrete finalmente cuarentena total, al menos en la ciudad de Valdivia. Y si lo hubiera, solamente va a haber en Valdivia y no en la región. ¿Hay una cantidad mínima de casos? ¿Cuánto sería eso, gobernador? Contando solamente lo que es para Valdivia en este caso. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Salud maneja algunas cifras que dicen, mire, cuando se produce dicha situación, lo recomendable es establecer cuarentena total para una determinada ciudad, para una determinada zona. Efectivamente se ha hecho por ciudad, y en ese sentido el ministro descartó así en el breve plazo una cuarentena para la región, atendido el número de casos,
pero sí eventualmente tendríamos dentro de los próximos días una cuarentena para la ciudad de Valdivia. Ya. Ahora, el llamado es a tomar esto con tranquilidad. Efectivamente, el afán es precisamente establecer un cierto criterio para la adopción de medidas, pero la medida siempre es anunciada con una debida anticipación, algún par de días, y además se está evaluando día tras día. No es un asunto que, oiga, tajantemente esto va a ser así, sino que es una evaluación diaria que hacen las autoridades de salud. Ese es un número estimativo, y en ese sentido, si uno ve las cifras del cómo vamos, uno dice, ¿sabe qué? Eventualmente dentro de los próximos días en Valdivia pudiésemos tener cuarentena total. Ahora, también eventualmente, depende del número de casos, podría ser que otras ciudades también caigan en esta situación. En La Unión también hay un importante número de casos que se han dado en los últimos días, entonces hay que ir evaluando, pero como le digo, si uno ve las cifras, eventualmente dentro de los próximos días pudiésemos tener en Valdivia dicha cuarentena total, pero en su momento será avisada y nosotros les pediremos ahí vuestra ayuda en divulgar esta información. Por lo que usted me da a entender, esto se va netamente revisando por ciudad, no por región en el país. Efectivamente, esto se está ahí analizando por ciudad. Obviamente hay regiones complicadas o zonas complicadas donde ya se van adoptando otro tipo de medidas, por así decirlo, los cierres sanitarios de la región. Nuestra región, somos una de las regiones con menor número de casos a nivel nacional, pero tenemos por el norte a Temuco, por el sur a Osorno, que están un poco más complicadas en el número de casos, y ellos han generado sus propias medidas. Nosotros en esta región, atendido el número de casos, estamos tratando el tema por ciudad, y eventualmente, como le digo, pudiésemos tener cuarentena en Valdivia dentro del próximo día, atendido lo que hemos observado respecto al número de casos. Entre ayer y hoy subimos 4 casos, y así vamos analizando día tras día, pero como le digo, hasta el momento, atendido el número de casos, estamos trabajando por ciudad. Perfecto. Bien, gobernador, le agradecemos este contacto para nuestra edición de la 13 y en esta mañana también en nuestro matinal de Radio Diferencia. Muchísimas gracias y que tenga una linda jornada usted personalmente. Ustedes también, y muchísimas gracias también por permitirme llegar a tantos hogares con esta información. Perfecto, muchas gracias. Chao, chao.